12 de junio de 1560. Un caudillo de 26 años con 10.000 hombres se enfrenta a un ejército 6 veces mayor. Los invasores marchan hacia su capital. Sus consejeros le ruegan que se rinda. Sus aliados lo abandonan. Su propia familia duda de su cordura. Los ignora a todos, sale de su castillo y hace algo que resonará a lo largo de 5 siglos de historia militar. Ataca. Esta es la historia de cómo Oda Nobunaga convirtió una tormenta en un arma, la desesperación en estrategia y una muerte segura en la victoria militar más impactante de Japón. Sin rodeos. Sin relleno. Solo las decisiones, la sangre y el momento que cambió una nación para siempre. Si es tu primera vez aquí, dale a me gusta. Si valoras la historia contada sin edulcorantes, estás en el lugar correcto. Ahora retrocedamos a 1560. A un Japón que se desgarraba. Corre el año 1560. Japón no existe. No como nación. No como concepto unificado. Lo que existe es un campo de batalla de 1000 millas de largo donde los caudillos regionales, daimyo, se masacran entre sí por tierras, arroz y poder. El emperador se sienta impotente en Kioto. El shogun es una marioneta. La verdadera autoridad pertenece a quien la pueda sostener con una espada. Este periodo tiene un nombre, Sengoku Jidai. La era de los estados combatientes. Y en 1560, el hombre más peligroso de Japón no es el emperador ni el shogun. Es un caudillo llamado Imagawa Yoshimoto. Imagawa Yoshimoto controla el Kaid, la carretera costera oriental que conecta el corazón de Japón con sus provincias más ricas. Cuenta con la lealtad de los clanes samuráis de 3 provincias, Suruga, Tmi y Mikawa. Su ejército es la mayor fuerza militar privada de Japón. Su ambición es simple, marchar a Kioto, tomar el control del shogun y convertirse en el gobernante de facto de Japón. No es un plan nuevo. Otros caudillos lo han intentado. Pero Yoshimoto tiene algo que ellos no tenían, 25.000 samuráis curtidos en la batalla, otros 35.000 soldados de infantería Shigaru y la riqueza de la región más rica del este de Japón. Entre Yoshimoto y Kioto se encuentra un joven caudillo llamado Oda Nobunaga. Nobunaga controla la provincia de Obari, una pequeña región agrícola al noroeste del territorio de Imagawa. Cuenta con 10.000 hombres. Eso es todo. Sin aliados poderosos. Sin profundidad estratégica. Sin terreno defensivo. Su provincia es llana, abierta e indefendible. Militarmente, Nobunaga es un obstáculo. Todos lo saben. Incluso Nobunaga. Pero aquí está la cuestión con Nobunaga. No es como otros daimyo. No sigue la tradición. No respeta la jerarquía. No le importa lo que dicte el honor samurái. A los 16 años, se presentó al funeral de su padre vestido de campesino y arrojó incienso ceremonial al altar. Su propia familia lo llamó el tonto de Obari. Sus vasallos murmuraban que no era apto para liderar. Y cuando su padre murió y lo dejó al mando, la mitad de sus vasallos se rebelaron. Nobunaga los aplastó. No mediante negociaciones ni acuerdos. Mediante la violencia. Rápida, brutal y absoluta. Para 1560, Nobunaga había consolidado su control sobre la provincia de Obari. Apenas. Su posición era frágil. Estaba rodeado de enemigos. Al norte, el clan Saito. Al sur, los Imagawa. Al este, clanes más pequeños a la espera de ver qué rumbo tomaría el viento. Su única ventaja era que lo subestimaban. Todos lo consideraban imprudente. Inestable. Condenado. Estaban a punto de descubrir que imprudente y condenado no eran lo mismo. Mayo de 1560. Imagawa Yoshimoto comienza a movilizar a su ejército. El objetivo, Kioto. La ruta, directamente a través de la provincia de Obari. Yoshimoto no planea conquistar Obari. Planea ignorarla. Los 10.000 hombres de Nobunaga no son una amenaza. Son una distracción. La estrategia de Yoshimoto es simple, marchar con sus 60.000 soldados a lo largo del Kaid, aplastar cualquier resistencia y llegar a Kioto antes de las lluvias de verano. Una vez que controle al shogun, todos los caudillos de Japón se doblegarán o se enfrentarán a la aniquilación. Es un plan sólido. Es un plan lógico. Es el tipo de plan que funciona cuando tienes 6 veces la fuerza de tu enemigo. El ejército de Yoshimoto comienza a moverse a principios de junio.
60.000 hombres no marchan en silencio. Las columnas se extienden kilómetros. Los exploradores informan de sus movimientos a Nobunaga en cuestión de horas. La noticia corre por Obari como un reguero de pólvora. Cunde el pánico. Los sirvientes de Nobunaga convocan un consejo de emergencia. El consenso es unánime: rendirse, negociar, aliarse con Yoshimoto. Cualquier cosa menos luchar. Porque luchar es un suicidio. Nobunaga escucha sus argumentos. No dice nada. Al terminar, se levanta y sale. Sus sirvientes lo siguen, confundidos. Nobunaga no va a la sala de guerra. No llama a sus generales. Va al templo. Se arrodilla ante una estatua del dios de la guerra Bisamonten y realiza una danza sagrada, el Atsumori. Es la oración de un guerrero, un ritual antes de la batalla. Al terminar, se levanta, se vuelve hacia sus sirvientes y dice 6 palabras. La vida de un hombre dura 50 años. Es un verso de la danza. Significa, la vida es corta. La muerte es segura. El miedo es inútil. Entonces Nobunaga regresa a su castillo, come una simple comida de arroz y sopa de miso, y da órdenes. Movilizad a todos los soldados. Preparaos para la batalla. Sin retirada. Sin negociación. Ataque. Sus sirvientes creen que ha perdido la cabeza. Algunos consideran abandonarlo. Pero no lo hacen. Porque a pesar de toda su imprudencia, Nobunaga nunca ha perdido una batalla. Y porque en el Sengoku Jidai, la lealtad a un señor vivo, por muy demente que sea, es más segura que la deslealtad. Así que obedecen. 10 de junio de 1560. La vanguardia de Imagawa Yoshimoto alcanza la frontera de la provincia de Obari. Se topan con las defensas avanzadas de Nobunaga, 2 pequeños fuertes con guarniciones reducidas. Las fuerzas de Imagawa atacan. Los fuertes caen en cuestión de horas. Los defensores son masacrados. Los generales de Yoshimoto responden: Nobunaga no se defiende. Está abandonando sus posiciones. El camino a la capital de Obari, el castillo de Kiyosu, está despejado. Yoshimoto recibe la noticia y sonríe. Todo marcha como se esperaba. Nobunaga corre. Para esta noche, Obari los seguirá. La semana que viene, estarán en Kioto. Yoshimoto ordena a su ejército que continúe la marcha. Sin desvíos. Sin retrasos. A toda velocidad. Pero Nobunaga no huye. Está observando. Desde el castillo Kiyosu, recibe informes cada hora. El ejército de Yoshimoto avanza rápido. Demasiado rápido. No están estableciendo campamentos defensivos. No están asegurando las líneas de suministro. Están tratando esto como un desfile, no como una campaña. Y eso es precisamente con lo que Nobunaga cuenta. 11 de junio. El grueso de las fuerzas de Yoshimoto llega a la aldea de Okeazama, un pequeño asentamiento en un estrecho valle rodeado de colinas boscosas. Cae la tarde. El ejército lleva días marchando. Yoshimoto ordena un alto. Sus hombres necesitan descanso. Comida. Agua. El valle de Okeazama es perfecto, resguardado, cerca del agua dulce, defendible. El equipo de mando de Yoshimoto establece su cuartel general en un claro. Su escolta, samuráis de élite, forma un perímetro. El grueso de su ejército se extiende por el valle, estableciendo campamentos temporales. Se encienden fogatas. Se cuece arroz. Se sirve sake. Yoshimoto está celebrando. Aún no es la victoria, pero es inevitable. Sus exploradores informan que las fuerzas de Nobunaga no están cerca. El castillo de Kiyosu sigue ocupado, lo que significa que Nobunaga se esconde tras las murallas, esperando que Yoshimoto simplemente pase de largo y lo deje en paz. Yoshimoto encuentra esto patético. Un verdadero guerrero lucharía. Pero Nobunaga no es un verdadero guerrero. Es un cobarde. Y los cobardes no importan. Yoshimoto abre una botella de sake. Sus generales brindan por su éxito. El ambiente es relajado. Confiado. Victorioso. No saben que a 25 kilómetros de distancia, Nobunaga ya está en movimiento. 12 de junio, al amanecer. Nobunaga sale del castillo Kiyosu con menos de 3.000 hombres. No con todo su ejército.
Solo con sus sirvientes personales y los clanes samuráis más leales. Deja al resto para defender el castillo y crear la ilusión de que sigue allí. No le dice a nadie a dónde va. No da órdenes escritas. Simplemente se mueve. Sus hombres marchan hacia el sureste, alejándose de la carretera principal, atravesando campos de cultivo y senderos forestales. Avanzaban rápido y en silencio. Sin estandartes. Sin tambores de guerra. Sin ruido. Nobunaga lo jugaba todo con una sola suposición: Yoshimoto creía haber ganado. Y los hombres que creían haber ganado dejaban de prestar atención. A media mañana, los exploradores de Nobunaga le traen la información que necesita. El ejército de Yoshimoto está acampado en el valle de Okeazama. El grueso de la fuerza está dispersa. El propio Yoshimoto está en el centro, rodeado por su equipo de mando y guardaespaldas de élite. El ejército descansa, come y bebe. No esperan un ataque. Ni siquiera lo buscan. Nobunaga detiene su columna en una zona boscosa con vistas al valle. Sube una colina y observa el campamento enemigo. Sus oficiales se reúnen a su alrededor, esperando órdenes. Uno de ellos, un samurái veterano llamado Sakuma Nobumori, finalmente formula la pregunta obvia: «Mi señor, ¿qué hacemos? Tenemos 3000 hombres. Ellos tienen 60.000. Si atacamos, moriremos». Nobunaga no aparta la vista del valle. Dice: «Moriremos si no hacemos nada. Moriremos si huimos. Moriremos si negociamos. Así que morimos luchando». Sakuma lo intenta de nuevo. «Aunque lleguemos a Yoshimoto, su guardaespaldas nos acribillará antes de que nos acerquemos». Nobunaga se vuelve hacia él. «Entonces no les damos tiempo a reaccionar». Otro oficial toma la palabra: «Necesitamos al menos 10.000 hombres para asaltar un campamento de ese tamaño. Tenemos 3000». Nobunaga asiente. «Por eso no asaltaremos el campamento. Mataremos a Yoshimoto. Una vez muerto, el ejército se derrumbará». Es un ataque de decapitación. El tipo de táctica que solo funciona si todo sale a la perfección. Si el momento es preciso. Si el enemigo está distraído. Si la suerte te acompaña. Nobunaga está apostando su vida, su clan y su provincia a una sola apuesta: que Yoshimoto está tan seguro de sí mismo que se ha expuesto. Pero Nobunaga tiene una ventaja más: el clima. Toda la mañana se han estado acumulando nubes oscuras. El aire es pesado, denso y húmedo. Se avecina una tormenta. Y las tormentas de junio son violentas. Nobunaga mira al cielo y sonríe. «Esperamos la lluvia». Sus oficiales no lo entienden. La lluvia dificulta el movimiento. La visibilidad disminuye. El terreno se vuelve peligroso. ¿Cómo ayuda eso a una fuerza menor que ataca cuesta arriba un campamento fortificado? Nobunaga no lo explica. Simplemente ordena a sus hombres que descansen, coman y se preparen. Cuando llueve, se ponen en marcha. A primera hora de la tarde. Caen las primeras gotas. En cuestión de minutos, cae un diluvio. De esos que convierten los caminos de tierra en ríos y los senderos forestales en aludes de lodo. En el valle de Okeazama, el ejército de Yoshimoto se refugia a toda prisa. Los soldados se apiñan en refugios improvisados. Los incendios se extinguen. La visibilidad se reduce a unas pocas decenas de metros. La celebración se detiene. El campamento se convierte en un desastre frío y miserable. El propio Yoshimoto se retira a un palanquín cubierto, rodeado de sus guardaespaldas. Está molesto, pero no preocupado. La lluvia retrasa la marcha, nada más. En cuanto pare, continuarán hacia Kioto. Ordena a sus hombres que esperen. Nadie irá a ninguna parte con este tiempo. Tiene razón. Nadie se irá a ninguna parte. Excepto Nobunaga. Nobunaga da la señal. Sus 3000 samuráis se levantan de sus posiciones en el bosque y comienzan a descender la ladera. La lluvia es tan intensa que son invisibles a más de 15 metros de distancia. El sonido de sus movimientos queda ahogado por los truenos y el rugido de la lluvia al golpear las hojas y el barro. Llegan al borde del valle sin ser detectados. El plan de Nobunaga es simple. Sus fuerzas se dividirán en 3 grupos. El primer grupo creará una distracción atacando el extremo este del campamento, desviando la atención y las tropas del centro.
El segundo grupo rodeará el campamento hacia el oeste y esperará. El tercer grupo, liderado por el propio Nobunaga, avanzará directamente por el centro hacia la posición de Yoshimoto. Una vez muerto Yoshimoto, se retirarán antes de que el resto del ejército pueda reaccionar. Es una locura. Es desesperado. Es justo el tipo de plan que solo funciona una vez. Y Nobunaga apuesta todo a que funcionará ahora. El primer grupo ataca. Se estrellan contra el borde este del campamento, profiriendo gritos de guerra, abatiendo a soldados demasiado confundidos y desorganizados para defenderse. Las tropas de Imagawa creen que se trata de una incursión, un ataque de hostigamiento de un pequeño destacamento de Oda. No se dan cuenta de que es el asalto principal. Agarran sus armas y avanzan hacia el ruido, hacia el perímetro este. Tal como lo planeó Nobunaga. Con el flanco oriental ahora reducido, Nobunaga lidera su fuerza principal directamente al centro del campamento. Sus samuráis avanzan con rapidez, en formación cerrada, abriéndose paso entre la resistencia dispersa. La lluvia es tan intensa que la mayoría de los soldados de Yoshimoto no los ven hasta que es demasiado tarde. Quienes los ven no pueden organizar una defensa. La comunicación es imposible. La visibilidad es nula. Las órdenes no se oyen por encima de la tormenta. Los hombres de Nobunaga son como una espada que corta el caos. Los guardaespaldas de Yoshimoto se dan cuenta de que algo anda mal cuando empiezan a oír peleas desde varias direcciones. Pero aún no comprenden la magnitud. Suponen que es una escaramuza, una molestia. Entonces, los samuráis de Nobunaga aparecen entre la lluvia, a 15 metros de distancia, cargando directamente contra el palanquín. Los guardias de élite de Yoshimoto reaccionan al instante. Son samuráis veteranos, los mejores guerreros del ejército de Imagawa. Forman un círculo defensivo alrededor del palanquín de Yoshimoto, con las katanas desenvainadas, listos para morir protegiendo a su señor. Y mueren. Los hombres de Nobunaga los golpean con fuerza. La lucha es brutal, cuerpo a cuerpo, espada contra espada. Los hombres resbalan en el barro, tropiezan con cadáveres, luchan a ciegas bajo la lluvia. Pero las fuerzas de Nobunaga tienen impulso. Avanzan. Los guardaespaldas se mantienen firmes. Y en una lucha entre el movimiento y la inmovilidad, el movimiento gana. La línea de guardaespaldas se rompe. Los samuráis de Nobunaga se abren paso. Yoshimoto sigue dentro de su palanquín, buscando su armadura. Se da cuenta demasiado tarde de lo que está sucediendo. Esto no es una incursión. Es un asesinato. Intenta salir, alcanzar su espada, organizar una defensa. No tiene oportunidad. Un samurái llamado Mri Shinsuke, uno de los sirvientes más fieles de Nobunaga, llega primero al palanquín. Rasga la tela, ve a Yoshimoto forcejeando con su yelmo y ataca. Yoshimoto levanta el brazo para bloquearlo. La espada de Mri le atraviesa la muñeca. La sangre salpica el interior del palanquín. Yoshimoto grita, se tambalea hacia atrás e intenta desenvainar su espada con la mano que le queda. Otro samurái de Oda, Hattori Koeita, se lanza hacia adelante y le clava su lanza en el pecho. El señor de la guerra se desploma, sangrando por la boca. Mri alza su espada y la asesta sobre el cuello de Yoshimoto. Un golpe. Limpio. Definitivo. Imagawa Yoshimoto ha muerto. El caudillo más poderoso del este de Japón ha muerto. Asesinado por samuráis de un clan que consideraba inferior, en un campamento que creía seguro, en una marcha que creía imparable. Mri agarra la cabeza de Yoshimoto, la sostiene en alto y grita tan fuerte que se oye por encima de la tormenta. Imagawa Yoshimoto ha muerto. El efecto es inmediato. Los guardaespaldas restantes de Yoshimoto se quedan paralizados. Los samuráis de Oda gritan las mismas palabras una y otra vez. Yoshimoto ha muerto. Yoshimoto ha muerto. El mensaje se extiende por el campamento como un reguero de pólvora. El pánico reemplaza a la confusión. Los soldados que se preparaban para contraatacar se dan cuenta de repente de que su comandante ha desaparecido. Su cadena de mando se ha desmoronado. Su propósito de estar allí se ha roto de un solo golpe. Nobunaga no esperó a que se calmara el caos. Ordenó la retirada. Sus hombres retrocedieron, rápidos y organizados, desapareciendo entre la lluvia y el bosque antes de que el grueso del ejército de Imagawa comprendiera siquiera lo sucedido. Para cuando los generales de Yoshimoto llegaron al centro del campamento y vieron el cadáver decapitado de su señor,
Nobunaga ya se había ido. El resultado inmediato es el caos. 60.000 soldados de repente se quedaron sin comandante. Sin órdenes. Sin una cadena de sucesión clara. Los generales de Yoshimoto intentan organizar una persecución, pero desconocen a dónde se dirigió el enemigo. Desconocen cuántos atacaron. Algunos creen que fue un asalto a gran escala de todo el ejército de Nobunaga. Otros creen que fue un ataque preciso de unos pocos cientos de hombres. Nadie sabe la verdad. Y a falta de verdad, el miedo llena el vacío. Al anochecer, la lluvia cesa. El ejército de Imagawa comienza a fragmentarse. Algunas unidades se retiran hacia territorio Imagawa. Otras permanecen en sus puestos, esperando órdenes que nunca llegan. Unos pocos intentan continuar la marcha hacia Kioto, pero sin la autoridad de Yoshimoto, carecen de legitimidad. La alianza de clanes que conformaba el ejército de Yoshimoto comienza a disolverse. Los líderes de clan se miran y se preguntan lo mismo: ¿por qué estamos aquí? La respuesta solía ser: porque Yoshimoto lo comanda. Esa respuesta ahora yace en un palanquín sin cabeza. En 3 días, el ejército de Imagawa se desintegró por completo. Decenas de miles de soldados regresaron a sus provincias de origen. La invasión terminó. Se abandonó la marcha hacia Kioto. La fuerza militar más poderosa del este de Japón dejó de existir porque un hombre murió bajo la lluvia. De vuelta en el castillo Kiyosu, Nobunaga regresa con la cabeza de Yoshimoto. Sus hombres están exhaustos, ensangrentados, atónitos por lo que han logrado. Nobunaga coloca la cabeza sobre una mesa y la observa un buen rato. Sus sirvientes esperan a que hable. Finalmente dice: la suerte favorece a los audaces. Pero la audacia crea su propia suerte. Es una declaración que definirá toda su carrera. Porque lo que Nobunaga hizo en Okeazama no fue solo audaz. Fue calculado. No se lanzó a ciegas contra una fuerza superior esperando lo mejor. Estudió el terreno, el clima, la mentalidad del enemigo. Explotó el exceso de confianza, usó la tormenta como arma y atacó donde el enemigo era más débil. Sí, lo superaban en número 6-1. Sí, lo arriesgó todo. Pero no fue la suerte la que ganó la batalla. Fue la preparación la que se encontró con la oportunidad. Las consecuencias de Okeazama repercuten en todo Japón. La noticia corre a toda velocidad. El necio de Obari no es un necio. Es un asesino. Otros daimyo empiezan a prestar atención. Algunos buscan alianzas. Otros preparan defensas. Nadie vuelve a subestimar a Oda Nobunaga. Para el clan Imagawa, Okeazama es una sentencia de muerte. Sin Yoshimoto, el clan se fragmenta. Su hijo, Imagawa Ujizane, intenta mantener la alianza unida, pero carece del carisma y la habilidad militar de su padre. En una década, los territorios Imagawa son repartidos por los caudillos vecinos. El clan que una vez pareció destinado a gobernar Japón se desvanece en la irrelevancia. Para Nobunaga, Okeazama es el comienzo. Es el momento en que su reputación se transforma de tonto imprudente a genio peligroso. Aprovecha este impulso para expandir su influencia. Forma una alianza con Tokugawa Ieyasu, un joven daimyo de la provincia de Mikawa que se había visto obligado a servir a Yoshimoto. Juntos, comienzan a consolidar su poder en el centro de Japón. Pero seamos claros sobre lo que ocurrió en Okeazama. Esta no fue una batalla tradicional. No hubo formaciones chocando en campo abierto. No hubo asedios prolongados. No hubo cargas de caballería. Fue una incursión de comandos. Una operación de fuerzas especiales ejecutada en el Japón medieval. Nobunaga no derrotó a 60.000 hombres. Mató a un hombre y dejó que el miedo hiciera el resto. El genio táctico de Okeazama reside en la comprensión psicológica de Nobunaga. Sabía que la fuerza de los grandes ejércitos depende de su estructura de mando. Si se mata a la cabeza, el cuerpo muere. También comprendía que la sorpresa y la velocidad podían neutralizar la superioridad numérica. El ejército de Imagawa nunca tuvo la oportunidad de desplegar toda su fuerza porque, para cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, ya había terminado. Los estrategas militares modernos aún estudian Okeazama como un ejemplo clásico de guerra asimétrica. Como una fuerza más pequeña y rápida puede derrotar a una más grande y lenta atacando al liderazgo y aprovechando las condiciones ambientales. La lluvia no fue solo suerte.
Nobunaga la esperó porque comprendió que el mal tiempo degrada las ventajas de un ejército más grande: visibilidad, comunicación y coordinación. Bajo la lluvia, 60.000 hombres son solo 60.000 individuos intentando no ahogarse. Y los individuos no pueden detener una fuerza de ataque coordinada. También está la cuestión de la inteligencia. Nobunaga sabía exactamente dónde estaba acampado Yoshimoto. Conocía la distribución del valle. Conocía la composición de la escolta. Ese nivel de detalle no es fruto de la suerte. Proviene del reconocimiento, de exploradores que avanzaban, de espías infiltrados en el campamento enemigo o de informantes locales que conocían el terreno. La red de inteligencia de Nobunaga ya era sofisticada en 1560, una habilidad que perfeccionaría y ampliaría a lo largo de su carrera. Y luego está la audacia de salir de su castillo con 3.000 hombres para atacar a un ejército de 60.000. La mayoría de los comandantes habrían fortificado, pedido refuerzos o pedido la paz. Nobunaga hizo lo contrario. Atacó. ¿Por qué? Porque comprendió que su posición ya era desesperada. Si Yoshimoto marchaba más allá de Obari y tomaba Kioto, Nobunaga sería irrelevante. Si Yoshimoto decidía conquistar Obari primero, Nobunaga estaría muerto. Su única oportunidad era actuar mientras Yoshimoto era vulnerable. Y la vulnerabilidad, en el caso de Yoshimoto, era arrogancia. Yoshimoto se creía imparable. Celebró antes de asegurar la victoria. Se mantuvo en una posición vulnerable porque no creía que nadie se atrevería a atacarlo. Ese exceso de confianza lo mató. Y la lección es universal: el momento en que crees que no puedes perder es el momento en que tienes más probabilidades de perder. Hablemos del coste humano. La fuerza de ataque de Nobunaga sufrió bajas. Las cifras exactas son controvertidas, pero se estima que hubo varios cientos de muertos o heridos. La guardia personal de Yoshimoto fue casi aniquilada. Cientos de soldados y Magaba más murieron en el pánico inicial y la retirada. Pero el verdadero número de muertos llegó después, en el caos que siguió. Soldados huyendo por territorio desconocido, ahogándose en ríos crecidos por la lluvia, atacados por bandidos, muriendo de hambre en el campo. El colapso del ejército Imagawa dejó a miles de hombres varados lejos de casa. Muchos nunca regresaron. Para los hombres de Nobunaga, Okeazama se convirtió en un momento decisivo. Los samuráis que lucharon en esa batalla conservaron su reputación para el resto de sus vidas. Fueron los hombres que siguieron a Nobunaga en la tormenta y regresaron con vida. Esa clase de lealtad, forjada en la imposibilidad compartida, es inquebrantable. Nobunaga confiaría en estos hombres durante las 2 décadas siguientes mientras luchaba por unificar Japón. Y vaya si unificó Japón. Durante los siguientes 20 años, Nobunaga conquistó clan tras clan, provincia tras provincia. Introdujo armas de fuego a gran escala, revolucionó el diseño de castillos, derrocó el poder de los monjes guerreros budistas y estuvo más cerca que nadie en un siglo de acabar con el Sengoku Jidai. Fue despiadado, innovador, brutal y eficaz. Y nada de esto habría sido posible sin Okeazama. Pero he aquí la amarga ironía de la historia de Nobunaga. El hombre que forjó su reputación basándose en la sorpresa y la velocidad fue asesinado por las mismas tácticas que perfeccionó. El 21 de junio de 1582, 22 años después de Okeazama, Nobunaga se alojaba en el templo Honji de Kioto. Estaba en la cima de su poder. La mayor parte de Japón estaba bajo su control. La unificación parecía estar al alcance. Entonces, uno de sus generales, Akechi Mitsuhide, rodeó el templo con 13.000 hombres y atacó al amanecer. Nobunaga despierta con el sonido de disparos y comprende al instante lo que ocurre. Lo han traicionado. Su guardaespaldas está en inferioridad numérica. No hay escapatoria. Lucha durante unos minutos, luego se retira a una cámara interior, prende fuego a la habitación y se practica el seppuku. Su cuerpo nunca es recuperado. El hombre que mató a Imagawa Yoshimoto de un golpe sorpresa muere de la misma manera. Pocas ironías en la historia son más agudas que esa. La muerte de Nobunaga no anula sus logros. Su general de mayor rango, Toyotomi Hideyoshi, lo venga a los pocos días, dando caza a Akechi Mitsuhide y matándolo. Hideyoshi completa entonces la obra de Nobunaga, unificando Japón bajo un solo gobierno por primera vez en siglos. Tras la muerte de Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu, antiguo aliado de Nobunaga de Okeazama, toma el control y establece el shogunato Tokugawa,
que gobierna Japón durante los siguientes 250 años. Así que el legado de Okiazama no es solo una batalla. Es la base del Japón moderno. Porque sin Okiazama, Nobunaga habría sido aplastado o marginado. Sin Nobunaga, no habría existido Hideyoshi. Sin Hideyoshi, no habría existido Ieyasu. Sin Ieyasu, el Sengoku Jidai se prolongaría durante décadas, quizás siglos. Una batalla, una tormenta, una apuesta desesperada cambiaron la trayectoria de toda una nación. Pero profundicemos aún más. ¿Qué nos enseña Okiazama sobre la guerra, el liderazgo y el riesgo? Primero, la superioridad numérica no es lo mismo que la invencibilidad. Los ejércitos grandes son lentos, difíciles de comandar y vulnerables a ataques de decapitación. El tamaño crea sus propias debilidades: logística, comunicación y moral. Una fuerza menor que se mueve más rápido y ataca con mayor inteligencia puede explotar esas debilidades. Segundo, la batalla suele ganarse antes de que comience el combate. La victoria de Nobunaga no se produjo en el valle de Okiazama. Ocurrió cuando decidió atacar mientras todos se preparaban para rendirse. Ocurrió cuando exploró el campamento de Yoshimoto e identificó la ubicación exacta del objetivo. Ocurrió cuando esperó a que lloviera en lugar de cargar a ciegas. Preparación, inteligencia, sincronización, estas son las verdaderas armas. Tercero, la psicología importa más que el acero. El ejército de Yoshimoto no perdió por ser débil. Perdió porque creía que ya había ganado. Los hombres de Nobunaga no ganaron por ser más fuertes. Ganaron porque estaban dispuestos a arriesgarlo todo. La confianza y el miedo son multiplicadores de fuerza. Contrólalos y controlarás el campo de batalla. Cuarto, las tácticas poco convencionales funcionan una vez. Nobunaga nunca volvió a intentar la estrategia de Okiazama. No le hizo falta. Después de 1560, su reputación se convirtió en un arma. Los enemigos sabían que luchar contra él significaba enfrentarse a alguien dispuesto a hacer lo inesperado. Ese miedo le daba ventaja en las negociaciones, hacía que sus posibles oponentes lo pensaran dos veces antes de atacar y atraía a samuráis ambiciosos a su estandarte. Una victoria imposible le otorgaba una ventaja estratégica para toda la vida. Y quinto, la fortuna favorece a los audaces, pero solo si uno se prepara para ella. Nobunaga asumió un riesgo enorme en Okiazama. Pero no fue una imprudencia ciega. Conocía el terreno. Conocía el clima. Conocía la ubicación de Yoshimoto. Sabía que sus hombres podían moverse rápido y atacar con fuerza. La apuesta fue calculada. La audacia fue estratégica. Y por eso funcionó. Abordemos los mitos. A lo largo de los siglos, la historia de Okiazama ha sido embellecida, romantizada y exagerada. Algunos relatos afirman que Nobunaga solo contaba con 2000 hombres, lo que hace que las probabilidades sean aún más dramáticas. Otros dicen que la tormenta fue tan intensa que claramente se trató de una intervención divina. Algunas versiones muestran a Nobunaga realizando elaborados rituales y recibiendo sueños proféticos antes de la batalla. Esto es lo que sabemos con certeza, basándonos en registros históricos y relatos contemporáneos. Nobunaga atacó a una fuerza muy superior durante una tormenta. Mató a Imagawa Yoshimoto en un ataque sorpresa. El ejército de Imagawa se derrumbó y se retiró. Todo lo demás, el número exacto de tropas, la secuencia precisa de los acontecimientos, las condiciones climáticas específicas, es objeto de debate entre los historiadores. Pero los hechos fundamentales son indiscutibles. Un caudillo de 26 años con recursos limitados derrotó al ejército más poderoso del este de Japón mediante la velocidad, la sorpresa y la guerra psicológica. La batalla en sí duró menos de 2 horas, desde el primer ataque hasta la muerte de Yoshimoto. 2 horas para decidir el futuro de Japón. Esa es la naturaleza de la guerra asimétrica. Las batallas tradicionales pueden durar días, semanas e incluso meses. Pero los ataques de decapitación son binarios. Tienen éxito al instante o fracasan al instante. No hay término medio. Nobunaga lo apostó todo a 2 horas. Y ganó. ¿Qué hay de los hombres que lucharon ese día? La historia recuerda a Nobunaga. Recuerda a Yoshimoto. Pero ¿qué hay de los samuráis que cargaron bajo la lluvia, que se abrieron paso entre los guardaespaldas, que mantuvieron la línea mientras su comandante mataba al general enemigo? La mayoría de sus nombres se han perdido.
Algunos están registrados: Mri Shinsuke, quien asestó el primer golpe a Yoshimoto; Hattori Koeita, quien asestó el golpe mortal; Sakuma Nobumori, quien lideró el ataque de distracción. Estos hombres se convirtieron en leyendas por derecho propio, celebrados en sus clanes, recompensados con tierras y títulos. Pero miles de otros lucharon y murieron sin ser reconocidos. Soldados de infantería Ashigaru que defendieron el perímetro oriental durante la distracción. Samuráis que cubrieron la retirada mientras la fuerza de ataque de Nobunaga se retiraba. Mensajeros que transmitieron órdenes en medio de la tormenta. Exploradores que localizaron el campamento de Yoshimoto e informaron bajo amenaza de muerte. La guerra la libran individuos, pero la historia recuerda a los comandantes. Así ha sido siempre. Para los habitantes de la provincia de Obari, Okeazama fue la salvación. Estaban a horas de ser conquistados, sus tierras divididas entre los vasallos de Yoshimoto, sus medios de vida destruidos. Nobunaga los salvó. No por nobleza ni altruismo, sino porque su supervivencia dependía de la suya. Esa es la naturaleza transaccional de la lealtad feudal. El señor protege la tierra. La tierra alimenta al ejército. El ejército protege al señor. Si se rompe ese ciclo, todo el sistema se derrumba. Y para Japón en su conjunto, Okeazama marcó un punto de inflexión. Anunció que las viejas reglas ya no eran válidas. Que la tradición, la jerarquía y la fuerza numérica ya no bastaban. Que un joven, innovador y despiadado caudillo podía desafiar el orden establecido y vencer. En una generación, la influencia de Nobunaga transformaría la guerra japonesa, introdujo tácticas de armas de fuego masivas, construyó castillos modernos, centralizó el poder y rompió la influencia política de las instituciones religiosas. El camino hacia el Japón moderno comenzó en un valle lluvioso en 1560. Hablemos de la tormenta en sí. La lluvia como recurso táctico no es nueva. A lo largo de la historia, los comandantes han aprovechado el clima, la niebla en la batalla de Barnet, la nieve en la batalla de Trenten, la lluvia en Waterloo. Pero el uso que Nobunaga hizo de la tormenta fue diferente. No se topó con un clima favorable por casualidad. Lo esperó. Comprendió que, en un diluvio, la comunicación se interrumpe. Las órdenes no se pueden gritar por todo el campamento. Los mensajeros no pueden correr por el barro. Las banderas de señales son invisibles. Los tambores y las bocinas quedan ahogados por los truenos. Un ejército enorme se convierte en un conjunto de unidades aisladas, cada una ciega a lo que sucede a su alrededor. Para una fuerza menor, la lluvia es un factor de equilibrio. Los 3000 hombres de Nobunaga se movían como una sola unidad porque estaban entrenados para seguirlo sin órdenes. Los 60.000 de Yoshimoto necesitaban comunicación constante para coordinarse. Si se elimina esa comunicación, los números pierden importancia. Bajo la lluvia, Nobunaga no se enfrentó a un ejército. Se enfrentó a grupos de soldados confundidos que no podían ver, oír ni coordinar una respuesta. También está el factor psicológico. La lluvia es horrible. Hace frío, es húmeda y agotadora. Los soldados, acurrucados bajo refugios inadecuados, viendo cómo se apagan sus fuegos, comiendo comida fría, calados hasta los huesos, no piensan en la defensa. Piensan en mantenerse secos. Esa fracción de segundo de vacilación ante un ataque, esa fracción de segundo en la que tienen que procesar lo que está sucediendo en lugar de reaccionar al instante, marca la diferencia entre la vida y la muerte. Los hombres de Nobunaga también estaban empapados y desdichados, pero tenían un propósito. Impulso. Atacaban, no defendían. Y en la guerra, el impulso es la armadura. Ahora, abordemos la hipótesis contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si Nobunaga hubiera fracasado? ¿Qué hubiera pasado si los guardaespaldas hubieran resistido? ¿Qué hubiera pasado si la lluvia hubiera parado demasiado pronto, dándole tiempo al ejército Imagawa para organizar un contraataque? Nobunaga habría muerto en ese valle. Su clan habría sido aniquilado. Obari habría caído. Yoshimoto habría continuado hasta Kioto, probablemente tomando el control del shogunato. Los Imagawa se habrían convertido en la potencia dominante en el centro de Japón. El Sengoku Jidai habría terminado de forma diferente, posiblemente con el gobierno de los Imagawa en lugar del de los Oda Toyotomi Tokugawa. La historia japonesa habría seguido un rumbo completamente distinto. Pero eso no fue lo que sucedió. Nobunaga no fracasó.
Y la razón por la que no fracasó fue porque comprendió algo fundamental de la guerra: la disposición a arriesgarlo todo es en sí misma un arma. Yoshimoto no podía imaginar que alguien lo atacara con 3000 hombres porque era una locura. Era un suicidio. Ningún comandante racional lo haría. Y precisamente por eso funcionó. Nobunaga no era racional. Estaba desesperado. Y la desesperación, cuando se combina con la habilidad y la preparación, es más peligrosa que la precaución. La batalla de Okeazama se compara a menudo con otras famosas victorias de los desfavorecidos, las Termópilas, Agincourt y la batalla de Cannas. Pero estas comparaciones pasan por alto una diferencia crucial. En las Termópilas, los espartanos utilizaron el terreno para contrarrestar su superioridad numérica. En Agincourt, los ingleses emplearon arcos largos y barro para masacrar a los caballeros franceses. En Cannas, Aníbal empleó su ingenio táctico para cercar a un ejército romano mayor. Esas fueron batallas convencionales libradas con tácticas poco convencionales. Okeazama no fue una batalla. Fue un asesinato disfrazado de batalla. Nobunaga no intentó derrotar al ejército de Imagawa. Intentó matar a Imagawa Yoshimoto. Y una vez que lo logró, el ejército se derrotó a sí mismo. Ese es un tipo de guerra diferente. Se acerca más a las operaciones especiales modernas, pequeñas unidades con objetivos específicos, que se basan en la velocidad, la sorpresa y la precisión en lugar de la masa y el desgaste. En ese sentido, Nobunaga se adelantó siglos a su tiempo. Comprendió que las guerras no siempre se ganan destruyendo las fuerzas enemigas. A veces se ganan destruyendo la voluntad enemiga. Matar al líder, destrozar la moral, y la lucha termina sin un derramamiento de sangre prolongado. Es un cálculo brutal, pero efectivo. Y en el Sengoku Jidai, la efectividad importaba más que el honor. ¿Qué pasó con los supervivientes del ejército de Yoshimoto? La mayoría regresó a casa. Regresaron a sus provincias, a sus clanes, a sus vidas. Algunos se unieron a otros señores de la guerra. Algunos incluso acabaron sirviendo a Nobunaga. La lealtad samurái en el Sengoku Jidai era pragmática, no ideológica. Si tu señor moría y otro señor de la guerra te ofrecía tierras y un estipendio, lo aceptabas. Eso era sobrevivir. Pero hubo bajas más allá del campo de batalla. El colapso del clan Imagawa desencadenó un vacío de poder. Los caudillos vecinos invadieron el territorio Imagawa, repartiéndose las provincias de Suruga y Temi. Se quemaron aldeas. Se confiscaron granjas. Se desplazaron familias. El coste humano de Okeazama no fueron solo los soldados que murieron bajo la lluvia. Fueron las décadas de inestabilidad que le siguieron. Y, sin embargo, esa inestabilidad finalmente condujo a la unificación. Porque el colapso de Imagawa eliminó uno de los principales obstáculos para el poder centralizado. Si Yoshimoto hubiera sobrevivido, Japón podría haber permanecido fragmentado por más tiempo. Su muerte aceleró el proceso de consolidación. Nobunaga llenó el vacío, y sus sucesores terminaron lo que él comenzó. ¿Fue Okeazama algo positivo? Depende de tu perspectiva. Si eres un nacionalista japonés que valora la unificación y la estabilidad, sí, fue un paso necesario hacia la modernidad. Si eres un pacifista que ve la guerra como algo inherentemente malo, no, fue solo otro ejemplo de hombres violentos matando por el poder. Si eres historiador, no es ni bueno ni malo. Es simplemente lo que sucedió. Y lo que sucedió moldeó los siguientes 500 años de la historia japonesa. Terminemos donde empezamos. 12 de junio de 1560. Un caudillo de 26 años se encuentra bajo la lluvia, rodeado de 3000 hombres, frente a un ejército 6 veces mayor. Conoce las probabilidades. Conoce los riesgos. Sabe que si fracasa, morirá. Y ataca de todos modos. Esa decisión, ese único momento de desafío ante las adversidades, define todo lo que sigue. Nobunaga no se convierte en el hombre que unificó Japón por suerte. Se convierte en ese hombre porque estuvo dispuesto a apostarlo todo cuando todos los demás se preparaban para rendirse. Porque comprendió que, a veces, la única forma de ganar es arriesgarse a perderlo todo. La batalla de Okeazama duró 2 horas. Pero sus consecuencias resonaron durante siglos. Un hombre murió bajo la lluvia. Y una nación renació. Si esta historia te enseñó algo, dale a me gusta.
Deja un comentario con tu opinión sobre la apuesta de Nobunaga. Suscríbete si quieres más historia contada sin rodeos. Y comparte esto con alguien que necesite saber que, a veces, la jugada más loca es la única que funciona. Porque la historia no la escriben quienes van a lo seguro. La escriben quienes se enfrentan a las tormentas.